reclamos que hubiera en la calificación de sus exámenes. Evidentemente ustedes ya han debido recabar esa información. El día de ayer los envié más el solucionario. Acá les presento el solucionario, la pregunta número 1, ya han debido ver ustedes, que tenemos un sistema con retroalimentación no unitaria, del cual nos pedían que por el criterio de Jury podamos determinar el rango de la ganancia K, que está aquí. Eso no era nada más hacer correr un programita que ya les había indicado que está presente en los discos. Un momentito, por favor, voy a compartir toda la pantalla. Bueno, supongo que ya se puede apreciar. Eso está en Crit Jury Retro GSHS 2020. Ahí está el programa. Lo he extractado acá en un archivo examen primer parcial gestión 2 2021. O sea, este primer parcial, ¿no? Lo único que tenemos que hacer en este programa es dar la función de transferencia de la parte del lazo directo, la función de transferencia del lazo retroalimentado. Y ustedes pueden ver en este programa que hay varias opciones, o sea, no es única la opción. Por ejemplo, podían buscar lazo directo 1, retroalimentación 1. Lazo directo 2, retroalimentación 1, o sea, de primer grado, este es de segundo grado. Lazo directo 2, retroalimentación 2, ¿no es cierto? Entonces, el que teníamos era un sistema de lazo directo 3, retroalimentación 2. Entonces, buscando eso, lazo directo 3, retroalimentación 2. Copiamos todo este programa, que está aquí, hasta acá, por supuesto, y lo pegamos. Es lo único que tenía que hacer. Obviamente tenían que conocer qué es lo que estaba haciendo, y lo único que hemos hecho acá en este programa es modificar la función de transferencia y poner Enter. En ese Enter tienen la respuesta. Oh, perdón, creo que está corriendo. Ahora sí. He hecho correr todo el programa, no debería presionar esto de aquí, pero en fin. Vamos a presionar este de acá y ya está. Con ese clic tenemos la función de transferencia, los puntos, digamos, que hay que analizar. Incluso nos está diciendo dónde cumple, dónde no cumple, etcétera, ¿no? Y les había indicado que normalmente en este tipo de plantas el resultado está en la última. Y ahí está, el 69, 68.18, 34. ¿De acuerdo? Copiamos eso. Eso lo hemos colocado acá, 69, 68.18, 34. Acá es menos, es 6.000, este es 6.968, y luego 7.010. Entonces hemos hecho antes de este valor, en ese valor que es críticamente estable, y posterior a ese valor que es inestable. El rango, por lo tanto, de K es entre 0 y 6.968.1884. Eso es cuestión de 5 minutos, me parece. Más se tarda en buscar que en cambiar los datos. O sea, este problema estaba sumamente regalado, por así decirlo. Tal vez tardaban en copiar, en ordenar en su respuesta, etcétera, ¿no? Decorar, digamos, la información o la respuesta. Eso es lo que es en la pregunta número 1. En la pregunta número 2, dice, para el sistema y con tiempo de muestreo de 0.15, determinar la variación de K para reducir el error en estado estacionario en un 30%. Ya teníamos una ganancia K. No
no era una ganancia K igual a 1 que normalmente hacíamos. Obviamente, si el anterior era un regalito, esto nada más es para pensar un poquito. Una buena cantidad de estudiantes también lo han resuelto en ese sentido. Entonces, para eso vamos a ir a esta de la pregunta 2. El error en estado estacionario. Todo lo necesario que hemos hecho es con retroalimentación, por supuesto, hay que hacer una pequeña modificación. Esto también ya lo hemos hecho en el, ¿cómo se dice? En el ejercicio. Entonces, llevarlo a G, que sería este de acá, dividido entre 1 más G por H menos 1. O sea, esto llevarlo a H menos 1 y ponerlo en el formato de retroalimentación unitaria. Y con estas instrucciones lo que hacemos es encontrar la función de transferencia de todo el sistema. Bueno, acá lo discretizamos. Luego encontramos, bueno, aquí es graficar todo aquello. Y encontramos el KPZ, el error en estado estacionario. O sea, para ambos, obviamente si estamos cuando hacemos límite, cuando t tiende al infinito en ambos, ¿no es cierto? En acá varía, en el plano S varía límite cuando S tiende a 0 de S por F de S. En tiempo discreto es límite cuando Z tiende a 1, 1 menos Z, la menos 1 por F de Z. Sin embargo, como en ambos lados estamos yendo a un t igual a infinito o kt igual a infinito, estos dos valores obviamente van a ser los mismos. Estamos hablando de un mismo sistema, ¿no es cierto? Por eso es que Kp y Kpz son los mismos. Kp es en el dominio S y Kpz en el dominio Z. Entonces es lo mismo, lo propio el error en estado estacionario. Muy bien, ahora lo que tenemos que calcular es cuánto debe valer esa ganancia, ¿no es cierto? Esta, para que el error se modifique o se reduzca en un 30%. Eso es multiplicar por 70, no multiplicar por 30%, por supuesto. Entonces, hecho esa, aquí se ha hecho aquí está por 0,07 y encontramos K1. Evidentemente esto requiere un poquito de análisis, pero no está muy alejado de la verdad. Un ratito vamos a llevar esto. Por lo general, en este ejemplo, se ha puesto, verán ustedes, NG igual a 4, es decir, la función de transferencia. Para otros esto es superfluo, ya lo han resuelto, pero para algunos que no lo hicieron todavía o están dudando, este era 4, G de S, bueno, H de S, ahí, ¿no? Entonces, esto es lo mismo a 4G de S, H de S, así. El cual, mediante la transformación, GT lo voy a llamar, G, 1 más G, H menos 1. Esto ya lo habíamos demostrado también, ¿no es cierto? GT, y lo habíamos llevado a un formato que era bien conocido, con retroalimentación unitaria. Bueno, entonces el error en estado estacionario aquí era más sencillo, porque ya teníamos nuestra ecuación, sería 1 sobre 1 más K por GT. Este K ya estaba ya dentro, este es GT. Entonces, si voy a imaginarme una ganancia K1 aquí, entonces si existe una ganancia de K1, entonces la planta se va a modificar
La pregunta era, ¿cuánto debe variar este 4, ¿no? Para que se reduzca. Así más o menos era. Entonces de acá se encontraba que K1G o G total podríamos llamar. Esto lo llamaré, está ahí adentro, lo llamaremos GT. Está en el dominio S, por supuesto. 1 más K1 GT por H menos 1. No es tan directo, hay que hacer una operación. A eso llamaremos K', donde K' lo encontramos en función a la reducción del error. ¿Cierto? Entonces, de acá, haciendo un poquito de algebrita, K1 sale igual y está acá escrito también. 1 sobre G, K', a GT, perdón, menos GT, H menos 1. Entonces, K1 es este valor. Y eso sale 1.167.041, etc. Entonces, si lo multiplicamos al 4, que es originalmente esto, ya obtenemos el 4.668166. Eso es básicamente lo que está haciendo acá. Les estoy explicando en este sector todo lo que se ha hecho en la operación y K1 viene a hacer esto. Con lo cual, el error va a cambiar de 0.35, que era acá. Obviamente el error en estado estacionario es desde aquí hasta allá, ¿no es cierto? Reducir un 30% es esta parte. Tiene que reducirse a 0.245454. O sea, ese valor es hasta aquí. Y ahí está la simulación con K igual a 1 y con K igual a 1.16. No está entrando el 4 porque el 4 ya lo he introducido acá en la función de transferencia en lazo directo. Haciendo correr eso, básicamente nos va a salir lo que está aquí. Ahí está. K1 es 1.167041. El error en estado estacionario final es 0.245454. Si estamos viniendo de este a este otro. La simulación también está en Simulink, como ustedes podrán ver, no hay ninguna complicación. Se han aplicado las funciones de transferencia, tanto en lazo directo como en lazo de retroalimentación. Bueno, también era relativamente sencillo, lo único que era encontrar tal vez esta pequeña fórmula para resolver el problema en sí. Bueno, y por último, la pregunta número 3 era algo trivial también, porque era un sistema críticamente estable. Hay un polo allí en el origen. Tengo que hacerles recordar que algunos estudiantes resolvieron este problema sin este polo. No puede ser resuelto así. Un sistema de cuarto orden y lo igualan a un sistema de tercer orden. Eso no es concebible, ¿no? Y además se les ha pedido que deben expresarse en su forma canónico controlable. Este es el canónico controlable. En el cuaderno está escrito tal como está indicado acá, ¿no es cierto? También se les ha dicho que esto está en el texto de Katsuhito Ogata, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Control Moderno, ¿no? Bueno, entonces, como nos han pedido aquello, tenemos la función de transferencia, este es este de acá, y el deseado es este de aquí. Entonces, como esta es la función de la planta, todo lo que encontramos es, lo expresamos en su formato de canónica controlable. ¿De acuerdo? Como era críticamente estable, ¿no es cierto? Les había recomendado que el teorema del valor final es válido sí o sí si el sistema es estable. Si es inestable, como se da en el caso que se tiene acá por la retroalimentación, se vuelve inestable directamente. Entonces el K0 nos da un valor, K0 nos da 0, ¿no es cierto? Basta un pequeño movimiento para que el sistema se vaya a la inestabilidad o directamente no dé ninguna señal. Entonces acá los valores que se han calculado se ha introducido en este Simulink, o sea, en este programa.
Y luego tenemos la señal que habíamos predicho, que es inestable. Inicialmente la planta tenía esta forma, ¿no es cierto? Era oscilante, pero estable. Tenía un gran error en estado estacionario. Y eso lo podemos ver cliqueando acá, ¿no es cierto? Pero por la retroalimentación, el final básicamente es inestable. Entonces dice, el sistema o planta deseado es inestable, por lo que cualquier ganancia K0 mayor a cero lo llevará a la inestabilidad. ¿Está claro? Ustedes pueden poner 0 acá y va a ser 0 la salida. Ponen 0.1, va a ser un poquito, después de un determinado tiempo va a levantar a ser infinito también. O sea, no es acotado. Bien, en función a esta pequeña explicación que les he dado sobre el examen, como verán es sumamente sencillo, para los que han estudiado por supuesto. Entonces, yo estoy presto a recepcionar cualquier duda o reclamos sobre su nota. Evidentemente también está el de cuaderno y el de cuaderno les hago notar que algunos han copiado, simplemente han hecho o sea, le han pegado, ¿no? De aquí, esta imagen lo pego allá, esta otra imagen lo pego allí y presento mi cuaderno. Eso no está bien. O sea, les he pedido una redacción de lo que ustedes han escuchado, porque normalmente explico. No estoy pegando, o sea, da la condición que aquí yo los he pegado, pero explico qué es lo que está pasando en cada punto. También explico qué programa se está utilizando, dónde estamos cambiando, etcétera, ¿no? Entonces, esas explicaciones no están. Incluso cuando se da un problema de esta naturaleza, hacen un copiado de la imagen y lo pegan. No está bien eso. Y bueno, afortunadamente ninguno ha presentado un cuaderno escaneado del semestre anterior, que lo han presentado en un curso que también les he pedido que hagan de esa manera. No hay otra forma, porque presencial es un poco difícil, digamos, recepcionar cuadernos. Muy bien, entonces hecho esa pequeña aclaración, yo quisiera por favor que ustedes eh, hagan sus reclamos respectivos, alguna duda o consulta, etcétera, ¿no? Para que no quede dudas, porque ese es el objetivo del examen. Una vez que evaluamos el grado de su conocimiento, no queden dudas posteriores a ese examen. Bien, ¿alguien quiere hacer un reclamo? Bueno, por si alguien, por si alguno de ustedes está recién revisando, creo que ya había correcciones del escenario, les daré unos 15 minutos para que hagan la revisión en Classroom de los resultados de la corrección. Entonces, pasados esos 15 minutos, voy a preguntar nuevamente si alguien tiene alguna duda. Caso contrario, lo voy a pasar las notas al sistema. ¿De acuerdo? Entonces nos daremos unos 15 minutitos a partir de ahora para hacer la revisión de sus exámenes. El examen me parece. Habíamos visto el control por retroalimentación de estado de orden mínimo. Habíamos hecho un pequeño ejemplo. Este no es de orden mínimo. Este es de orden completo por lo que estoy viendo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así que buscaremos uno de orden mínimo.
Acá está, es control mediante retroalimentación de estado y observador de orden completo, discreto. Aquí está sistemas de control por retroalimentación de estado, observador de orden mínimo para sistemas continuos. Es esta la que tenemos que hacer. Bueno, es un sistema de 1, 2, 3, 4, de cuarto orden. Un estado, definimos la cantidad de estados medidos. A nos va a indicar la cantidad de estados medidos. Y acá vamos a poner 2, 4. Ah, ya. Uno de tercer orden. Eh, Vamos a ver. Y ahora sí. Es un sistema de cuarto orden. La matriz va a ser de 4 por 4. B es 4 por 1. C es 1 por 4. D es 0, como ya lo sabemos. Este es el polinomio deseado. Luego la ganancia K, bueno, en este caso se le ha llamado L. La ganancia K sería menos 12. 9 menos 70.6 menos 257.3 y así sucesivamente. Acá está la matriz ABB, la matriz AAB, ¿no es cierto? AAB es esta parte, de aquí hasta allá. Lo vamos a editar. Este viene a ser el polinomio deseado.
Bueno, en este caso el problema es determinar K. Esto lo voy a... Este es el valor de K. K y K sub 0 para el control por retroalimentación de estado de orden mínimo. Entonces la planta real sería en -1, hay en -2, es J4, menos J4, y acá lejos es -10. Polinomio deseado, el ITAE o SEAIT. Ambos son iguales. Uno es en inglés, otro en... Este es polinomio deseado. Esto es la planta real. Y por supuesto, A está conformado por A, 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 B, A, B, A, B, B. Entonces, este A, B, B, como es un estado medido, X1, y el resto X2, X3 y X4. Entonces habría que colocarlo. Esto va a ser ABB. AAB es este otro de acá. Esto es A, A, A. ABA. Bueno, en este caso la ganancia es 1. 0,999 es 1 nomás. K es 0, o sea, es independiente de esos estados. Y la ganancia de retroalimentación viene a ser esto. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y la de retroalimentación solamente tiene 3, porque 1 ya está medido, ¿no es cierto? Solamente necesitamos calcular 3 de ellos, conformando de esa manera los 4 estados de este sistema. Entonces, acá tenemos también esa fórmula, la ecuación, para calcular estas ganancias. Vamos a ver, explorando esto. Acá tienen observador de orden mí con 2 estados medidos. Modificamos A igual a 2. Este tiene un error acá en el CAE, pero vamos a ver. Utiliza Acker, y Acker no es para este tipo de ganancia, perdón, para este tipo de cantidad de medidas de estado, medidos 2. Vamos a tener que utilizar el place. Como verán, tiene un error. Debe ser simple, ¿no? Entonces eso lo vamos a poner en place. Aquí, a ver. Llamaremos place. M. B.
P1. ¿De cuánto me he contado? 1, 2, 3, 4, 5. 2 estados, entonces 3 nomás es. Rango de B. Si ese es el problema de Acker, hay que trabajar con A, B. Un ratito, donde lo he modificado esto, tengo ya resuelto este problemita. Aquí está. Esto lo vamos a volver a ver en la parte de discreto, o sea, cuando discreticemos la función de transferencia. Con dos, acá tiene dos estados medidos, si hacemos, y le sale la ganancia L y CAE, fíjense ustedes, es de 2 por 3, 2 por 3, ¿no es cierto? Ya no es 1. Con Acker no se puede hacer esto. Entonces lo que hay que hacer es esa modificación acá, ¿no es cierto? Place GBB', o sea, sería ABB', eh, A, AB' y el polo 1. Polo 1, como en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, al igual que el anterior, dos estados medidos son 3. 3 simplemente lo que tenemos que calcular. Y aquí lo que estamos haciendo es por el Z, es este asunto. Volvemos a sacar la raíz del dz. P1 va a salir. Esto es porque es discreto, ¿no? Entonces lo que es en 1 en el S lo discretizamos y encontramos P1. Entonces lo que tenemos acá es que, que CAE ya es como les diré, es una matriz rectangular, ya no es simplemente un vector. Entonces vamos a retornar a esto, pero como ejemplo, digamos, eso también lo podemos pegar acá. Esto va a ser para dos estados medidos.
Ahí tiene 5 polos, por lo tanto es una matriz de 5 por 5. El vector B. Y este es el polinomio deseado. Este es el discreto del polinomio deseado. Y esta es la ganancia de retroalimentación de estado, combinando 2 estados medidos y 3 calculados. Bueno, ahí vamos a poner K. Como les digo, vamos a volver sobre este tipo de sistemas donde vamos a tener que discretizar a la función. A ver si esto...
Esta es la ganancia del observador de orden mínimo y esta es la ganancia de la señal de referencia. No, este nomás es lo que tenemos que... Estos son los polos del observador de orden mínimo discreto. Bien, ahí de un estado medido. Voy a hacerlo un poquito más. Esto ya está. Con un estado medido dado en A igual a 1. O sea, es este. Acá, control por observador de estado de orden mínimo. Con dos estados medidos. Utilización de la instrucción place. Entonces aquí estamos viendo dos estados medidos. Place. Que va a dar un sistema de una matriz rectangular. Entonces, el vector. Polinomio deseado. Polinomio deseado. Discreto. Y esta es la ganancia K. Ganancia de retroalimentación. Retroalimentación de estado. Es ganancia del observador de orden mínimo. Y este es ganancia, bueno, ya lo sabemos. Ganancia de la señal de referencia. Bueno, entonces
Lo siguiente ahora, ya que estamos viendo lo que se refiere a discretización de ecuaciones de estado, el día de mañana vamos a hacer la discretización de la ecuación de estado justamente y hacer todo lo que hemos hecho hasta el momento en ecuaciones de estado, pero discreto, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que vamos a hacer es introducir las instrucciones C2DM para discretizar y ya sabemos que eso introduce un polo, ¿no es cierto? Es GDS sobre S, no confundan con un polo eso, ¿no? Pareciera que introduciera un polo en el sistema, pero no lo es. Es una ecuación que nos permite transformar una función en el dominio S a una función en el dominio Z. Eso no se va a ver en esta instrucción porque internamente ya lo hace, ¿de acuerdo? Bueno, entonces con este queda un poco completo lo que se refiere a control por retroalimentación de estado de orden mínimo. En la parte de Simulink, que es un poquito más elaborado este tema. Vamos a ver. No, ese es. Este es el diagrama en bloques del observador de orden mínimo. Entonces tiene dos nuevos bloques que se llama concatenación y eso se debe justamente al hecho de que bueno, hemos añadido este eta que está por acá, esta de acá, hemos añadido. Y eso, como vemos aquí, es la matriz o un vector cero y un vector unitario, un vector cero y el eta que sale después de haber operado con esta matriz, ¿no es cierto? Entonces hay que concatenar dos matrices, por así decirlo, lo propio acá. Entonces no es tan simple, aunque he tratado de hacer de forma que sea un poco más general, pero he tenido complicaciones al utilizar esta concatenación. Si ponen uno por uno va a funcionar, o sea, perdón, dos por dos, una matriz dos por dos con un estado medido, entonces funciona bien. Pero si vamos expandiendo a más, esto no va a funcionar, va a tener problemas en la utilización de esta concatenación de matriz. Así que en lo siguiente va a ser eliminar esta concatenación de matrices y directamente, dependiendo del orden de la matriz, estos dos también hay que hacer la modificación. Eso será una versión un poquito más adelante. Pero de todas maneras, se les voy a pasar esta. Es Sim Retro Ops mínimo. Oh, voy a hacer una modificación en esto por cuanto es de hoy día.
Bueno, está es haciendo la aclaración de que es válido para un sistema de 2x2. Bueno, entonces les comparto esta pizarra. Ya. Bien, ahí tienen la pizarra de hoy día. Vamos a volver, como les digo, en la parte discreta, o sea, retomar este ejemplo para que quede un poco más claro. Es un sistema de 5x5, como se ve acá. En su momento, lo único que vamos a introducir es esta instrucción, el resto es lo mismo. Comprobamos la controlabilidad, la observabilidad, básicamente todo es lo mismo. Acá se trata de, por ejemplo, encontrar en función a la cantidad de estados medidos. Lo único que se ha hecho es que sea en forma automática. Ustedes ponen A igual 1, ponen 2, ponen 3, etcétera. Esto va a cambiar, esto no tiene que modificar aquí, ni transcribir el programa, o perdón, la matriz. Bueno, acá también ya está en forma directa, a más 1 hasta n, etcétera, ¿no? Ya está en forma directa. En anteriores programas iniciales de este archivo M se tenía que transcribir para ABB, para AAB, todos los datos que nos daban aquí. O sea, esta matriz había que transcribir acá, pero ahora se hace en forma directa y esperamos que en este otro también se haga así en forma general, no para 2x2, para 3x3, para 4x4, etcétera. Bueno, entonces con esa aclaración nos veríamos el día de mañana para la parte de discretización de ecuaciones de estado. Si no tuvieran alguna duda o consulta, podemos despedirnos. Perfecto. Bueno, entonces hasta mañana, muchachos. Hasta luego, Inge. Espero que Hasta les luego, vaya bien. Inge.